Me pongo bajo la gracia del Señor para poder compartir con ustedes una palabra que creo que será de mucha bendición para todos los que tengan la oportunidad de escuchar. Por cierto, cada palabra que emerge de la Escritura es una gran bendición, ¿verdad? Pero es interesante aplicarla a nuestras necesidades cotidianas. Pedimos al Señor, por tanto, que hable a nuestra realidad particular en este preciso momento. Hay un concepto que es muy requerido, muy estimado, mayormente en los tiempos que estamos viviendo, y es el concepto de sanidad. ¿Por qué? ¿Quién nos ha encontrado con esta necesidad en algún momento? Más aún si las enfermedades no se relegan solo a un plano físico, sino también al plano emocional y espiritual, que es lo más complejo y lo más peligroso tantas veces. Claro, porque una persona puede estar enferma físicamente, pero estar sana espiritualmente. Así también hay personas que están enfermas espiritualmente, pero que físicamente no lo están. Hay un pasaje en la Escritura, allí en el profeta Jeremías, donde de parte de Dios el profeta habla de sanidad. Mire lo que dice, Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. En Segundo de Reyes, capítulo 2, se nos habla de las aguas enfermas que fueron sanadas por la acción sobrenatural de Dios. Y quiero usar esto solo como referencia histórica aplicable a esta importante palabra sobre sanidad. Los estudiosos de la Biblia saben que el profeta Elías de la antigüedad fue arrebatado al cielo en un torbellino en presencia de Eliseo, otro eminente profeta de aquel entonces. Y dice que Eliseo no quería dejar a Elías, el cual era un maestro para él. Y aunque Dios había dictaminado llevarse a Elías, Eliseo no estaba dispuesto a separarse de él por ningún momento y ni por ningún motivo. Y en un momento dado, llegaron a orillas del río Jordán y pasa algo extraordinario. Elías se quita el manto, lo dobla y golpea las aguas. Entonces las aguas se dividieron y por en medio cruzó él y cruzó Eliseo. Y mientras cruzaban, Elías le dice a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea separado por ti o separado de ti. Ante tal ofrecimiento, Eliseo le dice, quisiera una doble porción de tu espíritu. Elías le responde, es difícil lo que me pides, pero si logras verme cuando sea separado de ti, recibirás lo que has pedido, de lo contrario, no lo recibirás. Y mientras caminaban y charlaban, apareció un carro tirado por caballos que parecían de fuego, los cuales pusieron una barrera entre Elías y Eliseo, y Elías fue llevado al cielo en medio de un torbellino. Gran pesar vino sobre Eliseo, y como el manto de Elías había caído, Eliseo lo tomó y regresó, abriendo el río con el manto tal cual lo había hecho Elías. Entonces algunos profetas que observaban a la distancia reconocieron que el espíritu de Elías se había posado sobre Eliseo. Pasaron algunos días, hubo unos hombres de Jericó que precisaban de Elías, pero como no lo encontraron, convencieron a Eliseo que vaya con ellos y le dijeron a Eliseo, el problema que tenemos nosotros es que si bien el lugar donde habitamos es un lugar muy agradable, sin embargo el agua es mala, está enferma, por eso la tierra no da fruto. Eliseo le dice, necesito una vasija nueva con sal dentro de ella. Y cuando se lo trajeron salió hacia la fuente de agua, echó la sal allí y les dijo, el Señor ha dicho, he purificado esta agua y desde ahora en adelante nunca más habrá muerte ni esterilidad en esta tierra. Y el agua se purificó aquel día. Visto esto, es interesante notar que Elías y Eliseo aparecen juntos en la Biblia, por lo menos antes de que Elías fuese llevado al cielo. ¿Por qué?
Porque claramente la misión de Elías era entrenar, era capacitar a Eliseo para que lo sustituyera como profeta en Israel. Sin embargo, hay diferencias bien notables entre ambos, no solo en su aspecto físico, sino también en cuanto a su carácter, al estilo de su ministerio y durabilidad de su ministerio. Mientras Elías entra en la historia intempestivamente, con gran fuerza y determinación, prácticamente sin ningún preámbulo, la introducción de Eliseo no es tan dramática. Su historia comienza con él arando con 12 yuntas de bueyes, él con una yunta, por supuesto, y 11 de sus siervos con las otras 11, lo que hace probable que venía de una familia bastante acomodada, bastante acaudalada. Ahora, para todo estudioso de la Biblia es importante ver a Jesús en cada página de la Biblia, aún antes de su nacimiento en Belén, en el Antiguo Testamento. Recordemos que Jesús no está supeditado a la historia. Él es antes de la historia porque Él es Dios. Él está antes y está por sobre la historia. Y hay pasajes en el Antiguo Testamento que lo muestran muy claramente y otros en que es necesario hacer una interpretación más profunda para ver cómo encaja en la historia de la redención consumada por Jesucristo. Visto de este modo, no pocos estudiantes ven en Elías a un prototipo o figura de Jesucristo y en Eliseo ven a un prototipo o figura de la iglesia. Pero hay algo en estos pasajes de Segundo de Reyes, capítulo 2, que es el manto que cae sobre Eliseo cuando Elías asciende al cielo. Lo que nos lleva rápidamente al evento en que el mismo Señor Jesucristo, en un momento determinado, es arrebatado en una nube. No obstante, no deja sola a su iglesia. Hay una impartición celestial que, como todos o casi todos sabemos, fue el don del Espíritu Santo. Que dicho sea de paso, no es una energía, no es una influencia que proviene de Jesucristo. El Espíritu Santo es una persona divina, la cual está con la iglesia y la capacita para llevar a cabo la misión que el Señor ha puesto en sus manos. Quiere decir que el don que recibió Eliseo, el manto que preservó, es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hay una conexión espiritual en todo esto. Por eso quise tomar este pasaje. El Señor le dijo a sus discípulos y a su iglesia: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, pero si me fuere, se lo enviaré. Se refiere al Espíritu Santo claramente, lo que se cumplió 10 días después de su asunción, mientras los discípulos aguardaban en el aposento alto. El Señor dijo a sus discípulos también, en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y cuando vemos la historia de Eliseo podemos constatar, Eliseo hizo el doble de milagros que hizo el profeta Elías. Ahora bien, no crean que me olvidé que hablaría de sanidad en esta ocasión. No, la sanidad no solo física, que en el fondo sería la menos grave, sino la espiritual, que es la más grave. Como ya hemos visto, vinieron estos hombres de Jericó en busca de Elías, pero no lo encontraron porque Elías había sido trasladado al cielo. Entonces Eliseo viene con ellos y sugiero que presten atención en esto. Eliseo representa al cristiano moviéndose bajo la dirección de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Le dicen profeta Eliseo: este es el problema que tenemos acá. Este lugar es bueno, este lugar es agradable para vivir, no obstante sus aguas están enfermas, lo cual hace que la tierra no dé fruto. Yo no sé cuántos pueden ver en esto a una persona que, si bien no es una mala persona, no es un incrédulo, pero pasa el tiempo y no da fruto, no puede crecer, siempre permanece en el mismo lugar aunque pasen los años. Quiere decir que hay algo en él que le está produciendo esterilidad espiritual.
La razón de esto, en este caso de Segundo de Reyes, es que las aguas que bajaban del monte bajaban enfermas. Algo la contaminaba. Todo lo que se plantaba allí no crecía, no daba fruto. Entonces, a pesar de ser un lugar bueno, agradable para vivir, habían dos problemas no menores. Las aguas bajaban enfermas y a raíz de esto, la tierra se había vuelto improductiva. Y no hay solución hasta que aparece el profeta Eliseo, quien había recibido el manto del profeta Elías, el cual lo había guiado por los primeros años de su ministerio. Y mientras vemos esto, pensemos en las palabras de Jeremías 3:17 cuando dice: mas yo haré venir sanidad para ti. Mas yo haré venir sanidad para ti. Ahora yo no sé cuántos creen esto, cuántos tienen convicción de esto. Yo sé que muchas veces al pensar en sanidad lo relegamos inmediatamente al plano físico. Y es indudable que el Señor puede sanar físicamente usando los dones que el Espíritu ha dado a la iglesia. Pero no siempre es así. Y es necesario decirlo porque el concepto de sanidad bíblicamente no se refiere tanto a sentirse bien, sino básicamente a dar fruto. Lo sano es lo que da fruto esencialmente. Y teniendo en cuenta esto, dice el Señor: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Cuando uno lee o escucha esto en fe, inmediatamente debe ser llenado de aliento. El profeta habla de una ciudad que había sido desechada, de una ciudad de la cual nadie se acordaba, pero aunque el hombre se olvide y deseche, Dios jamás desecha a los suyos. Era una ciudad desahuciada. La pisotearon, la execraron, la maldijeron. No obstante, viene la palabra del Señor para decirle: yo sanaré tus heridas, yo te volveré fructífera. Te llamaron desechada, te dijeron no sirves para nada, nadie se acuerda de ti, pero yo sí me acuerdo y yo sí traigo ungüento para tu vida. Hay promesa de Dios sobre su pueblo. Hay promesa de Dios sobre sus hijos. Él no desecha a nadie. Si eres de aquellos que si bien son buenas personas, agradables en el trato, pero no has podido crecer, no has podido madurar espiritualmente, déjame decirte que hay palabra de restitución y restauración para tu vida. Miren lo que dice el Salmo 107, 19 y 20. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra creativa, la palabra profética que viene de Dios, no solo alumbra la oscuridad, sino que sana, restaura, restablece para honra de su nombre. Dios envió su palabra y los sanó. Dios envió su palabra y los sanó. Yo no sé cuántos están recibiendo esta palabra en esta hora. Quizá te sientes desechado, desamparado, falto de atención. Bueno, esta palabra es para ti. Esta palabra es para tu vida, recíbela. Es tiempo que te levantes en fe, que camines en el poder de Dios, porque Él sana tus heridas y te libra de tus aflicciones. Pero volvamos a Segundo de Reyes, al tema de las aguas enfermas. Eliseo dice: pásenme una vasija nueva y llénenla de sal. Se refiere a una obra nueva y sanadora de parte de Dios. Y como ya habíamos dicho, hay mucha gente buena que profesa la fe cristiana, pero que necesitan que Dios sane sus heridas. Heridas internas que no le permiten vivir con alegría, que no le permiten gozar del lugar espiritual en que están, no le permiten dar fruto abundante para el Señor. La tierra es buena, pero es estéril. Todo lo que planto no produce. Canto hermosas canciones, hago obras, oro, pero no logro avanzar. Algo me detiene en lo espiritual. La Biblia deja muy en claro que no es lo que hacemos lo que determina nuestra vida espiritual, sino lo que somos. Entonces Eliseo, bajo la dirección de Dios, solicita una vasija, un plato nuevo. Se refiere a una etapa nueva de la vida, una etapa sanadora, y solicita que esa vasija la llenen de sal, lo cual representa, como ya hemos dicho, la gracia sanadora de Dios. Pero es interesante que esto produce
en las manos de Eliseo, no en cualquier mano. ¿Por qué? Porque solo Eliseo estaba bajo la autoridad y la dirección de Dios. Solo él puede remontar la montaña y encontrar la causa de la enfermedad. Yo no sé si usted lo ve, pero todo esto que estamos analizando en esta hora es muy simbólico. Llevemos esto a nuestra propia experiencia. Como decíamos, hay creyentes que son hermosas personas, muy agradables, pero llevan heridas que sangran y aún supuran. ¿Quién puede hacer algo? Solamente Dios. Un mover del Espíritu Santo por medio de aquellos que viven bajo la dirección de Dios. He escuchado a personas que dicen, me esfuerzo lo más que puedo, sin embargo ya no tengo ganas, no tengo ánimo, no tengo alegría, no oro, no me siento a gusto en la iglesia, me gusta lo de afuera, no tengo hambre, no tengo sed de la palabra. Y resulta que socialmente hablando no es una mala persona, pero espiritualmente está enfermo. Y las aguas enfermas arruinan la tierra. Todo lo que se planta allí se muere. Hay quienes llevan profundas heridas emocionales que trasuntan a lo espiritual, heridas basadas en recuerdos, heridas que a pesar de los años siguen sangrando y generan debilidad. Bueno, lo que Dios está tratando de decir es que no vino a condenar, Él vino a salvar, a traer salud para que llevemos mucho fruto. Pero necesitamos una intervención genuina del Espíritu Santo. Solo Eliseo pudo encontrar la causa de por qué se contaminaban las aguas. Y cuando encontró la causa, dio la palabra, arrojó la sal y nunca más las aguas estuvieron enfermas. ¿Cree usted que Dios puede cambiar sus circunstancias? ¿Está dispuesto a ser aquella persona que Dios usará en este tiempo para levantarse y extender su reino? Quizás nunca has podido remontar en tu vida espiritual. Siempre te has sentido pequeño, débil. Quizá hay recuerdos dolorosos que te postraron como persona, pero hoy crees objetivamente que puede comenzar una nueva etapa para ti. Si usted va a Jericó el día de hoy, usted podrá ver hasta este día una tierra fértil. ¿Por qué? Porque cuando Dios sana, sana en serio. No es una ilusión mental. Cuando Dios sana, sana de veras. Y hoy Dios dice, traeré sanidad. Traeré sanidad. Entonces no dejes que el pasado te postre. No permitas que nada obstaculice tu desarrollo espiritual. De hecho, la palabra herida en griego es trauma. Generalmente hablamos de traumas emocionales que se produjeron en algún momento de nuestras vidas. Algo que nos marcó. Y en lugar de dejarnos avanzar con normalidad, siempre se vuelve a lo mismo. Los traumas, por lo general, son situaciones que desordenan, que lastiman, que distorsionan la realidad. Entonces, usted puede ser un buen creyente, tener una buena actividad cristiana, pero de pronto hay algo que no logra explotar, que no le deja crecer. Es un árbol enfermo que debe ser intervenido por Dios, porque Dios, el gran labrador, quiere que llevemos frutos, mucho fruto. No podemos seguir arrastrando el muerto, trasladándolo de un lugar a otro. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de dejar todas esas cargas a los pies del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él sana nuestras heridas, nuestros traumas. Será necesario, por tanto, subir con el Señor al lugar mismo donde las aguas se contaminan, se enferman. Que Él ponga sus manos sobre aquellos traumas que no nos han permitido crecer espiritualmente. Es necesario mirarse exhaustivamente y sinceramente delante de la gracia de Dios. No podemos andar por la vida diciendo que estamos bien cuando sabemos que no es así. Porque muchas veces, estimados, nuestro rostro nos delata. Claro, porque se dice que el rostro es el espejo del alma. A veces uno aguanta, se hace el duro, pero por dentro hay una herida que no ha dejado de sangrar, que no ha dejado de supurar y contaminan otras áreas, trayendo debilidad emocional, espiritual y corporal en muchos casos. Hay personas que siempre se están cuestionando, tienen pensamientos de juicio hacia ellos mismos, se sienten castigados por Dios todo el tiempo. Una vez alguien me decía que ella creía que arrastraba una herencia de maldición. No, hermano.
Eso no es así. Si estás en Cristo Jesús, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Cualquier maldición sobre tu vida la absorbió Cristo Jesús en el madero de la cruz. Ahora tenemos una herencia nueva. Fuimos insertados en la familia de Dios y nuestra herencia es parte de la herencia de Cristo. Y déjeme decirle que yo no veo a un Jesús enfermo en la Biblia. Yo no veo a un Jesús contaminado por la herencia de abajo. Por eso dice Hebreos 12:12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué nos está diciendo? Que no podemos andar rengueando por la vida. No podemos estar con un pie en Cristo y con un pie en el mundo. Debemos caminar determinados, derechos. Y todas estas cosas se deben a maneras de pensar, a estructuras de pensamiento, maneras de actuar que no están contaminadas, que nos permiten hacer sendas derechas, que nos permiten caminar en paz, que nos permiten caminar en santidad. Por eso es tan importante que Dios intervenga, porque sin santidad nadie verá a Dios. No sigamos arrastrando cosas viejas. No caminemos mirando el pasado. Es hora de dejar el pasado y entregarnos al futuro confiando en el poder de Dios y en la gracia de su Hijo Cristo. Procuremos vivir en integridad, no a medias. Nunca nos conformemos con algo menor que lo excelente. Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Un hombre o una mujer de Dios tiene que ser emocionalmente sano, equilibrado. No significa que no habrán pruebas. No significa que no habrán tormentas o vicisitudes en el camino. No. Cuando una persona se mete deliberadamente en el camino de Dios y confronta los parámetros del mundo con los que Dios o con los parámetros de Dios, descubriremos o descubrirá esa persona que no es nada sencillo, que el Evangelio no es un camino de rosas, que el Evangelio es un camino solo para valientes, porque de los demás hay muchos, pero valientes hay pocos. Pero saben, ahí está el Señor para ayudarnos, para sanarnos, para ponernos en pie a pesar de las pruebas. El salmista en el Salmo 23, en la metáfora del pastor y las ovejas, dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué? Porque las ovejas, con tal de agarrar pastos tiernos, se metían entre los zarzales y los espinos y se lastimaban la cabeza. Luego esas heridas se infectaban y terminaban por debilitar y enfermar a las ovejas. Y yo creo que muchas veces nos pasa a nosotros. Tanta información, tanta provocación, termina por dañarnos la cabeza, es decir, el asiento de nuestros pensamientos. El enemigo se aprovecha de esas heridas no sanadas para traer contaminación y frustración espiritual. Pero ¿qué hace el pastor? El pastor limpia la herida, unge a la oveja con aceite, el cual tiene un poder antibiótico. Los bichos se mueren y la oveja se sana. El Salmo 92 habla de aceite fresco, de ser ungidos con aceite fresco. El verso 10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Pero me quedaré con esta palabra. Yo traeré sanidad. Yo sanaré tus heridas, dice el Señor. Saben, hay niños con heridas. Sufren el abandono o la violencia dentro de sus mismas casas. Hay adolescentes que cargan con heridas profundas. No son malas personas, pero están lastimados. Han arruinado sus mentes. Hay varones y mujeres solteros y casados, jóvenes y ancianos con heridas supurantes. A veces cicatrizan por fuera, pero por dentro
siguen abiertas. Hay personas que ante la imposibilidad de sanarse prefieren esconder sus heridas. Se acostumbraron a vivir sangrando como aquella mujer del flujo de sangre que en medio de la multitud va y toca el manto de Jesús. Ella permitió al Señor que entre a un lugar que probablemente le producía mucha vergüenza. Su condición resultaba condenatoria delante de la religión. Para ella no le era fácil enfrentar su realidad, porque el problema de ella no era solamente físico. Ella tenía un problema emocional, social, familiar, religioso. Y entonces, qué difícil es abrir aquellas áreas que producen mal olor, donde hay recuerdos dolorosos. Hay muchos que prefieren encerrarse en sí mismos, cerrar la puerta por dentro, pero desde allí sufren. Desde allí lloran, desde allí el enemigo los maneja acusándolos y agobiándolos espiritualmente. Qué importante es entregarle las llaves de esos cuartos cerrados al Espíritu Santo y decirle: Señor, aún con vergüenza, con mucha timidez, yo necesito que abras ese cuarto que años, por décadas he tenido bajo llave. Necesito que entres allí con tu luz, con tu poder, con tu sanidad. Señor, necesito que lleves la vasija nueva con sal y la viertas en ese lugar. No sigas atado, no sigas frustrado. Comienza a liberar todo el potencial con el cual Dios te ha llamado a ser parte de su familia. Quizá hay cosas que has venido arrastrando desde niño, desde adolescente y nunca sanó. Y has tratado de liberarte, pero cada vez que lo intentas, todo lo que sientes es dolor, es frustración. En palabras de Jesús, allí en Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor no ofrece una vida a medias, no ofrece una vida débil o enferma. El Señor ofrece una vida abundante, pletórica de gozo. Creo que es un buen momento para pensar sobre nuestra propia situación particular. Hay personas que son muy sinceras, muy abiertas. Hay otros que demuestran que todo está bien, pero solo ellos saben cuánta lucha hay en sus corazones. Yo le invito a orar. Comience a orar por aquellos que necesitan apoyo en oración, con fe, con determinación. Yo le invito a remontar a las montañas y buscar las causas con Cristo Jesús y pedirle que sane las aguas que vienen de allí. Quizás te has vuelto un especialista en aguantar, pero déjame decirte que esa no es la clase de vida que Dios tiene para ti. No te acostumbres a vivir con el dolor, pues el Señor dice: yo traeré sanidad sobre ti. Yo sanaré tus heridas. Estimado, estimada, quizás te desecharon, quizás te miraron en menos, quizás nadie se acuerda de ti. Pues déjame decirte que el Señor sí lo hace. Él sí te tiene en cuenta. Él sí te ama. Él sí te ama. Si puedes, allí donde estás, te invito a que cierres tus ojos por un momento. Puedes seguir siendo más de lo mismo, o puedes dejar que el Señor haga una poderosa obra de sanidad en tu vida. Quizás vas a la iglesia, cantas lindas canciones, pero hay áreas en tu vida que dan vuelta en círculo, que son estériles, no dan frutos y no sabes qué hacer. Vas a la iglesia, te rededicas a Dios, pero llega el día lunes y vuelves al punto de inicio nuevamente y no sabes qué hacer. ¿Quién podría saberlo? Solo Dios. Solo el Señor puede hacerlo. Con toda la fe, arrójate a los brazos del Señor y dile: Señor, Señor, me cansé de luchar en mis fuerzas.
Quiero que tú tomes el control de mi vida. Quiero que tú me levantes para tu propia gloria. Muestra a Cristo.